Bueno, quería hacer una primera introducción, que es hacerle una mención a Guillermo Gallo Mendoza, el autor del proyecto de ley, que no pudo asistir por razones personales y por razones de su avanzada edad, pero bueno, lo quería mencionar. Él es quien escribió el proyecto y además quien viene trabajándolo desde hace muchos años y quien ha escrito el libro. Cualquiera de ese material lo pueden pedir al mail al que se anotaron, marchalcampo@gmail.com, y se lo facilitamos. Bueno, los invitados que tenemos son Marta Arriola, de Cuidadores de la Casa Común, Juan Manuel Rossi, de Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, y Rubén Famá, del Centro de Estudios Roberto Carri. Van a hablar alrededor de 15-20 minutos. Luego de que terminan, yo le paso la palabra o arrancan directamente, eso lo vemos, y hablan los siguientes. La idea es que todos permanezcan con el micrófono silenciado, porque siempre hay ruido ambiente, y bueno, para que no se interrumpa. Lo vamos a grabar, así que lo pueden ver. Y las preguntas después de la exposición se pueden hacer a través del chat, que lo tienen disponible, lo pueden buscar en las opciones, van a ver que aparece un chat. Cuando terminen las exposiciones, hacen las preguntas que quieren en el chat, yo modero, leo las preguntas, capaz elijo la que me parece mejor. Si alguien ve que no lo leí, puede insistir, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ordenadamente posible. Así que bueno, arrancamos. Cuando hable, dependiendo del modo de visualización que elijan, hay una opción que dice fijar el video, así que cuando empiece a hablar Marta pueden fijar el video, así la ven a ella. O pueden elegir la opción vista del hablante, así ven quién habla. Así que bueno, le cedo la palabra a Marta. Perdón, agradecemos al sindicato, a la Asociación Gremial de Computación, que nos facilitaron esta sala y que en este momento están haciendo de soporte y de moderación, les agradecemos. Y bueno, ahora sí, le paso la palabra a Marta Arriola. Bueno, buenas tardes. Es una alegría compartir hoy el Día de la Bandera entre todos nosotros y nosotras, celebrando, haciendo también un acto patriótico, siento íntimamente. Empiezo presentando cuidadores, porque si bien muchos y muchas lo conocen la experiencia, brevemente decirles que Cuidadores nace al calor de la carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, del Papa Francisco en el 2015. Nos viene acompañando desde entonces Monseñor Jorge Lugones, que fue quien nos hizo conocer la carta, y nosotros la tomamos como un verdadero desafío. Nos propusimos generar oportunidades de trabajo digno para jóvenes que están en situación de vulnerabilidad extrema, en tareas del cuidado de la casa común, tareas de cuidado de sí mismos, de sí mismas y del cuidado de la casa común. Hay muchas acciones que se han desprendido. Se escucha muy mal, ¿no? Hay problemas, ¿no? ¿Se escucha mal? Ahora mejoró, ahora sí. Mejor. Bueno, les decía que en estos años hemos descubierto distintos ejes de trabajo interesantes, novedosos, y hemos ido construyendo al calor de la carta encíclica. Pudimos hacer un manual desde la educación popular para justamente acercarla a las comunidades barriales y sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes con los que decidimos hacer este camino. Todas las organizaciones que integran el movimiento Cuidadores de la Casa Común tienen una larga historia de militancia, de compromiso barrial, de compromiso con los sectores más postergados. Así que si en estos 5 años pudimos desarrollar la propuesta en 16 provincias del país, en más de 60 núcleos territoriales, es porque esa savia existe y Cuidadores la ha llamado en el desafío al que nos llama el Papa Francisco. Hoy
nos convoca particularmente este programa, este plan de la Marcha al Campo, que tiene mucho que ver con nosotros, con cuidadores, lo voy a ir relatando. ¿Se escucha? Se escucha, a veces se escucha un poquito Todo mal. entrecortado, Marta. ¿Se escucha entrecortado? Sí, Me a voy a veces. acercar, a ver si ahí se escucha mejor. Ahora Si, mejor. si Voy a, apagamos las cámaras, voy a apagar mi cámara. Ahí está, dale. Mejor si... Es el micrófono el que hace ruido, no es la conexión. ¿Es el micrófono? El micrófono que no sé si se mueve o qué, pero... Ah, espérenme un segundo nomás. Dale. Una forma de facilitar una mejor conexión es que desactivan el video. Claro. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Marta. Bueno, decía que Está bien si vos permitís el video, me parece mejor si los demás lo cancelan. si yo lo abro, Vamos a vos. Sí, y cancelamos los demás, ¿eh? Dale, dale. como gusten. Ahora ¿Ahí sí. está bien? Siempre que me escuchen, lo dejo. Se escucha perfecto. Bueno, lo que decía es que hoy, en este día, nos convocamos para hablar de la Marcha al Campo y que Cuidadores de la Casa Común, como movimiento, estamos muy ligados a esta propuesta. Quiero hacer una mención también particularmente a Monseñor Jorge Lugones, porque además de acompañarnos en este camino de cuidadores, él escribió, compiló un trabajo que inclusive he citado en Laudato Si, que es Una tierra habitable para todos. Un texto que precede al Laudato Si y que señala ya y toma documentos de la Iglesia que hablan claramente de la importancia de la tierra, que hablan claramente del destino universal de los bienes, del derecho de la propiedad privada con función social, temas sumamente importantes, relevantes, en un día como hoy particularmente. No está Guillermo Gallo Mendoza, pero cuando pensaba qué compartirles, me pareció interesante hacer una breve reseña histórica para también situarnos nosotros como Movimiento Cuidadores de la Casa Común en un proceso que empieza, al menos el corte que yo voy a hacer, en los años en que Guillermo fue ministro de Desarrollo de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, en los años 73-74. Uno de los ejes de la política agropecuaria que llevó adelante Guillermo fue la creación de lo que llamó Unidades Básicas de Producción y Solidaridad Social. Estas unidades, que además se crearon en conjunto con lo que era el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo Social, se proponía generar un trabajo de explotación de la tierra a familias que no la tuvieran o a minifundistas, para alcanzar una capacidad productiva mayor y además que tuviera un fuerte sentido social. Se trataba también desde estas unidades de fomentar la asociatividad, de establecer un sistema de rotación en la conducción y en la dirección de esas organizaciones. Una de esas colonias, una de esas unidades básicas de producción, se creó justamente en la colonia Las Banderitas, en el Parque Pereira. Cuando yo revisaba un poquito esta historia, realmente me conmoví porque uno de los ejes que llevaron adelante en esa unidad fue el trabajo con chicos provenientes de los institutos de menores en aquel momento de la provincia, que bajo la dirección del Ministerio de Bienestar Social realizaron distintos tipos de actividades, de horticultura, de granja, de tambo,
aprendieron un oficio, y muchos de ellos pasaron a residir en forma permanente en ese predio, con un régimen de vigilancia totalmente distinto. Me conmovía porque esto tiene mucho que ver con cuidadores, con nuestro eje de trabajo y con la marcha al campo. En un corto lapso de tiempo, Guillermo y su equipo pudieron llegar a definir secciones de tierra en distintos lugares, entre Telauquen, en Laguna de los Padres, en una cooperativa en Guaminí. Generaron acciones realmente importantes, lograron ceder unas 10.000 hectáreas de tierra en muy poco tiempo para este trabajo que estamos recuperando. Y además convocaron en la localidad de Lincoln a casi 5.000 militantes y jóvenes que pudieron discutir el tema de la tierra en aquellos años. Entonces vaya también un reconocimiento a este cuadro inmenso, a este militante comprometido y coherente, porque todos estos años hemos seguido trabajando en esta línea, por eso también hoy estamos nosotros reunidos. La dictadura, época asignada por la tremenda represión que vivimos y la desaparición de personas. Ahí mejoró, ahí mejoró. Te estaba escuchando. Y la implementación. ¿Quieren que cierre el video? No, es el ¿No? micrófono. Y la implementación, decía, de un plan económico que nos sumió en la miseria. La Iglesia, sobre todo en los años 80, 90, que lo voy a relatar muy rápido, y también recordar a algunas personas, tomó un compromiso muy fuerte con lo que fueron las tomas de tierra y los asentamientos. En ese caso quiero mencionar al padre Raúl Berardo y a las comunidades cristianas de base, que tomaron un trabajo de acompañamiento a las miles de personas que se habían quedado sin tierras o eran expulsadas de la ciudad de Buenos Aires con cachatores, ¿no? Él estaba trabajando en la parroquia de Nuestra Señora de Itatí, en Quilmes. Años más tarde tuve la oportunidad de conocerlo y aprender con él y con otras organizaciones mucho sobre la educación popular, el acompañamiento a las comunidades más vulneradas. En este tiempo también se produce en el 80-81, una toma de tierra que es bastante compleja, porque algunos compañeros, como el caso de Raúl Fernández, que fue el presidente de la primer comisión interna del asentamiento La Paz, es asesinado mientras cuidaba las construcciones que se habían levantado en la zona del asentamiento. Lo menciono porque a veces parte de esta historia no la recordamos. Asimismo a Monseñor Novak, que en alguna de las crónicas relata que quedó atónito, estaba en su auto de noche, solo, y vio llegar y entrar organizadamente a cientos de vehículos y de camiones que entraban justamente al asentamiento de La Paz. Algunos le adjudicaban la paternidad de todo el operativo, pero en realidad esta fue una organización que se fue gestando desde las propias comunidades al calor de la necesidad de contar con tierra y con un lugar donde vivir. Esa toma durante varios meses, no recuerdo exactamente, pero esa toma del 81 está cercada por la policía, por miles de efectivos durante varios meses, y mueren 14 niños por deshidratación, por diarrea estival. Era diciembre, y la dictadura no permitía que ingresaran ni medicamentos, ni alimentos, ni agua. Las crónicas también relatan que las comunidades cristianas se organizaron y entraban en las procesiones con la Virgen apoyo a esta subsistencia y sobrevivencia que costó tantas vidas.
Mientras tanto se van organizando desde organismos de derechos humanos para acompañar esta movida de la Iglesia y de las comunidades, y finalmente se logra un habeas corpus, y se logra ir sosteniendo esta parada, digamos, mientras todo el proceso de la dictadura se va deteriorando hasta la marcha importante en marzo, el 30 de marzo del 82, donde empieza otro proceso. Es también importante, lo voy a hacer rápido, señalar que más allá de que en el 83, con la conquista de la democracia y con Alfonsín en el poder, digamos, en el gobierno de la Argentina, más allá de esto, la lucha que siguió, el derrotero que siguió todo este proceso de conquista de la tierra, no es fácil. Se entremezclan distintos intereses y le lleva a estas comunidades más de 15 años lograr una primera consolidación a través de una comisión de tierras que pueda estar en condiciones de plantear nuevas condiciones de legitimidad y de visualización. También rescatar que buena parte de esta experiencia se nutre de los barrios cercanos a los asentamientos, con la historia y la práctica de numerosas vidas de trabajadores que también que venían de la experiencia de fábrica y que entonces dotaron a toda la organización o acompañaron a esta organización con metodología de asamblea, de participación por delegados por manzana, con un nivel de organización realmente importante. Bueno, los años, por ahí me voy a ir un poquito para adelante, pero ya en el año 84, en el 88, perdón, asesinan a Agustín Ramírez, que era un dirigente del barrio del Tala, era militante de las comunidades cristianas de base, un crimen que todavía no está esclarecido. En ese momento ya funcionaba el Consejo de Asentamientos, pero lo señalo porque fíjense que se trata de un momento donde ya estamos en democracia y sin embargo la lucha continúa y la situación de precariedad en la que se vive es también importante. Durante la gestión de Cafiero, un poco más adelante, las tomas de tierra tuvieron reconocimiento. Incluso se impulsó un consejo de asentamientos, al frente estuvo Brunati, y se avanzó también con la ley de expropiación. Más adelante, ya en el gobierno de Duhalde, se produce la toma de la Sarita, en el barrio Agustín Ramírez. Y aquí, llamativamente, se vuelven a emplear los mismos métodos que se habían empleado durante la dictadura. Ante la toma de tierras, se vuelve a acercar con un cerco policial la toma, se impide la llegada de ayuda y se empieza un proceso que nuevamente Monseñor Novak logra mediar, destrabar. Allí quedan detenidos 3 o 4 sacerdotes, también laicos. En todo este proceso, uno de nuestros compañeros que hoy integra el movimiento Cuidadores de la Casa Común, que es Gustavo Karaman, participa activamente y él es uno de los integrantes de la organización Jaime de Nevares, que un poquito más adelante va a integrar una gran conquista que fue el Consejo Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda, que además crea un fondo municipal, es decir, hay un aporte de la municipalidad, hay toda una lucha para esto, pero quiero decir que cuenta entonces con un sostén diferente, no solamente para la urbanización, sino también para la construcción de viviendas. Todo este proceso muy rico y de mucha lucha, sin embargo,
años más tarde, ya en los 90, empieza a ser revisado con ojos críticos, no críticos en cuanto a proceso de lucha y de dignidad y de justicia, sino críticos en relación al modo de estar viviendo en el conurbano y en los grandes asentamientos, porque además de no cumplirse con muchas de las expectativas que llevaba la gente en ese camino, bueno, se concentra la población, empiezan también los problemas de narcotráfico, y la vida se vuelve básicamente invivible. Por lo tanto, algunos de los compañeros empiezan una experiencia en el distrito de Varela, de vida comunitaria, en un predio de unas 4 o 5 hectáreas, en la Carolina, donde un grupo de familias comienzan lo que llaman comunidades productivas solidarias. Hoy, presentes en Maipú y en Miramar, ambas también parte de cuidadores de la casa común. En este tiempo, en esa parcela se empiezan a hacer experiencias para retomar de alguna forma aquel derrotero, aquel horizonte que había marcado la experiencia de Guillermo Gallo Mendoza con la Marcha al Campo en la década del 70. Y con apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, de la Pastoral Social del Obispado de Quilmes, se obtiene un convenio de cesión de tierras en la colonia Ferrari, en Las Armas. Este convenio se firma con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, estaba Juan Pablo Cafiero, pero el titular de la tierra en realidad era la CENAF, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Esto genera en los años sucesivos un conflicto importante, porque ya sentada la primera comunidad productiva solidaria con 15 familias que son pioneras en este proceso de salir de la concentración urbana para ir por la tierra, se produce lamentablemente una denuncia, se pide que se desalojen las tierras, y si bien se logra sostener la posesión, con apoyo también de Juan Pablo Cafiero en ese momento, y también con algunos de nosotros que estábamos en ese momento en el Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, si bien digo, se sostiene la posición, muchas familias vuelven al conurbano porque la situación había sido lo suficientemente gravosa como para que resistieran algunos. Entre ellos Gustavo, que sigue viviendo hoy allí y que sigue llevando adelante un trabajo muy importante y abriendo las puertas para que, además de las familias que están, puedan ir también jóvenes y puedan participar de la vida de trabajo en el campo. Muchas veces nos dicen los pibes en las barriadas donde estamos con cuidadores que se quieren despejar, ¿no? Usan esa palabra, me quiero despejar. Y la experiencia en el campo, de hacer una estancia, una etapa de práctica, realmente abre nuevas posibilidades, nuevo contacto con los otros y con la tierra. Por eso, para nosotros, Marcha al Campo es un proyecto que se entrama muy fuertemente con la expectativa, con el sueño que tenemos de caminar con jóvenes que cada vez más sean dueños de sus vidas, protagonistas de la etapa que nos queda por vivir. Nosotros nos reencontramos con los compañeros de la Asociación Jaime de Nevares hace 3 años en un encuentro de pastoral social en la ciudad de Mar del Plata. Hacía mucho que no nos veíamos, ahí la conocimos también a Majo, que está en Miramar, y realmente fue un encuentro feliz, como si nos hubiéramos visto 2 días antes, como pasa entre los compañeros y los amigos. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo para levantar nuevamente las banderas de
de la Marcha al Campo, de Cuidadores de la Casa Común en conjunto, y en este tiempo, también ya hermanados con el Turco, con Guillermo, con otros compañeros que vamos haciendo camino, nos dimos una tarea común. Fuimos a verlo a Gabriel Castelli, entonces secretario a cargo de la CENAF, a plantearle nuevamente la titularidad de las tierras. No nos escuchó. Nos abrió la puerta, por supuesto, Monseñor Jorge Lugones, en la conferencia episcopal, en esta memoria histórica de una iglesia comprometida con los más pobres, y en un desafío tan grande como es este plan. En la casa de la conferencia episcopal pudimos recibir a Gabriel Catopodis, en ese momento no era ministro de Obras Públicas como es hoy, pero sí un militante también comprometido con estas causas. También al equipo de Gustavo Vélez, a quienes fuimos acercando la propuesta de cuidadores y de la Marcha al Campo. Nos encontramos con los compañeros de FECOFE, una gran alegría. Ya los habíamos visto en Paraná, en un encuentro que también la Pastoral Social había convocado, y ahí se encontraron Gustavo con los compañeros de FECOFE, y luego nosotros, y ya fuimos con Joaquín Coconi y con Gustavo a Rosario, a encontrarnos con ellos y a seguir armando este sueño. Un poco más adelante encontramos a Mariano Pinedo, que hoy es director de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agrario. Lo encontramos justamente en una visita que hacíamos a Esther Noat en San Pedro, a Cuidadores de la Casa Común. Mariano puso oreja, se interesó, y un poco más tarde fuimos incluso juntos a compartir un asado allá en Maipú y a conocer la experiencia, y él a estar más cerca de Cuidadores en La Plata, en un encuentro que hicimos con Monseñor Lugones en febrero de este año. También pudimos acercarnos al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, al licenciado Javier Rodríguez. También acercamos la propuesta al vicepresidente de la AVE, los bienes del Estado, la organización que hoy, la asociación que tiene la Agencia de Bienes del Estado. Estuvimos con Juan de Bandi también haciéndonos partícipes de alcanzarle la propuesta. Les relato todo esto porque es un camino de amistad, de fraternidad y de lucha por llevar a la práctica este plan. Entendemos que acciones como las de hoy contribuyen fuertemente a hacerlo realidad. Últimamente hemos estado trabajando mucho con María Rosa Martínez, ella es compañera nuestra, también participa del movimiento Cuidadores de la Casa Común, es diputada nacional. María Rosa ha ido a desempolvar el proyecto de ley de Marcha al Campo, lo ha metido también para ser revisado desde la técnica legislativa, y ya también está en contacto con el presidente del bloque y con otros integrantes de la Cámara para hacer cada vez más masa crítica. Marcha al Campo es un plan estratégico para el país, es parte de lo que Francisco nos pide, un plan para resucitar después de la pandemia. Podría ser la columna vertebral de esta etapa estratégica, porque además, ya lo va a contar el Turco, es el espacio o el plan que puede generar trabajo genuino para millones de argentinos. Así que bueno, yo termino acá agradeciendo nuevamente esta oportunidad y apostando a que entre todos los que hoy somos, 100, somos muchos, podamos seguir multiplicando este desafío y poniéndonoslo al hombro. Bueno, muchas gracias, Marta. Comento en relación que Marta lo mencionó, Jorge Lugones está presente en la reunión, así que le enviamos un saludo. Ahora, bueno, hablaría Juan Manuel. ¿Estás ahí, Juan Manuel? Vas a tener que habilitarle el micrófono, Esteban. Ah, tenés razón. A ver. Juan Manuel. Acá estamos.
Ahí le solicité, lo tiene que... Ahí está. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Hablaba y me escuchaba yo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad, para nosotros es un gustazo, ¿no? Poder participar acá, poder participar de este proyecto. Nuestra federación, FECOFE, es una federación de cooperativas agropecuarias, agroalimentarias, que está presente en 10 provincias en nuestro país, con 40 cooperativas asociadas, cooperativas diversas, cooperativas agrícolas, que le brindan servicio a sus productores de acopio, de insumos, de asistencia técnica, de transporte. Algunas son acreedoras de Vicentín. Y hay otras cooperativas que se animan al agregado valor y que apuestan y han invertido producciones y productos diversos que llegan a la góndola, y cooperativas que también hacen otros productos como vinos, aceites, dulces, arroz, jugos, cerezas, algunas frutas. Y bueno, y ahí en esa idea del asociativismo, de los productores pequeños y medianos, de los chacareros, de unirnos, es que vamos construyendo el país desde el interior, digo, ¿no? Y nuestra federación tiene claramente marcada distintas misiones. Una misión comercial, y que es colaborar con nuestras cooperativas en la comercialización de sus productos, llegar a la góndola con productos a precios justos, que esto significa que los productores tengan una rentabilidad, que las cooperativas se puedan sostener y capitalizarse, innovar y mejorar su tecnología, y que el consumidor pague lo que tenga que pagar y no ninguna locura, como vemos muchas veces en las góndolas de los supermercados de nuestro país. Digo, ¿no? También tenemos una misión institucional, y es ahí donde nos acercamos a muchos de los compañeros y compañeras que están presentes hoy. Estamos participando de muchos espacios muy interesantes, muy constructivos y que piensan en una Argentina distinta, como la Mesa por el Trabajo y la Vida Digna, que une a diversas organizaciones de todo el país, y que la verdad para nosotros es un verdadero placer que Jorge Lugones, quien fue promotor y nos ayuda a llevar adelante esta mesa, estoy presente escuchándonos. Nosotros tratamos siempre de llevar ahí la voz de los pequeños productores y de las cooperativas, y para nosotros es verdaderamente muy, muy importante. También nosotros participamos en distintos ámbitos, y FECOFE siempre decimos que es un puente entre las distintas cooperativas y el movimiento cooperativo y agrario en nuestro país agrarista, ¿no? Y también FECOFE es un puente entre los productores y el Estado provincial, el Estado nacional, y ahí nos vemos gestionando, interviniendo y trabajando y proponiendo política pública que vaya hacia un plan agrario que la Argentina hace décadas que no hay y que no existe, y que tenemos que construir entre todos para llevar adelante y para sacar adelante al país. En ese camino, nosotros entendemos que está este proyecto, ¿no?, de la Marcha del Campo, en esa idea y en esa filosofía. También nosotros tenemos claramente una misión ética, decimos, entre nosotros, porque no alcanza con producir bien y tener alimentos a buen precio y estar relacionados con nosotros si no tenemos algo que nos una más allá, ¿no? Y nosotros creemos que acá nadie se salva solo, y que si no hay pueblos no hay productores, y si no hay productores tampoco hay pueblos en el interior, y que las ciudades y la distribución demográfica que tiene hoy nuestro país es un desastre, la verdad, y que vemos claramente que el problema del arraigo en la Argentina es un problema estructural, ¿no? Y que atraviesa a todas las clases sociales,
porque de nuestros pueblos donde vivimos, donde yo vivo, donde estoy en este momento, se van y emigran todos los años los chicos que se van a estudiar y muchos de ellos no vuelven, de clases sociales bajas, medias y acomodadas también, digo, ¿no? Y las oportunidades se dan en las grandes ciudades y tierra para trabajar no hay porque está en pocas manos. Y entonces nosotros, y yo me recuerdo en mi paso por la Juventud de la Federación Agraria, ya por el año 2000, planteamos un plan arraigo, le llamábamos, que tiene que ver con esto y es en parte, o una partecita de lo que hoy podría ser la Marcha del Campo, pero que no es ni más ni menos que crear condiciones para el buen vivir. Y el buen vivir, como decía Marta recién, se da en los pueblos, con más aire, con más libertades, con más equidad, con más democracia. Tenemos que generar un país con una mayor y mejor democracia, digo, ¿no? Sobre todo en los días que estamos atravesando. Y es ahí que nuestras cooperativas tienen un rol que cumplir y que lo cumplen en cierta manera y que tenemos que mejorar. Ese rol es el de desarrollo local, ¿no? El de desarrollo local en toda su amplitud, que no es ni más ni menos que lo que les estaba comentando. La generación de trabajo de calidad, la generación de riqueza y la contención de esa riqueza que no se vaya del interior y mucho menos que se vaya del país. Y es ahí donde nosotros vemos en la situación actual que se pone en evidencia toda la falencia que tiene la Argentina, ¿no? Y la pandemia en la que vivimos y la situación de salud en la que estamos atravesando pone arriba de la mesa y devela la desigualdad en la que estamos, ¿no? Y que nos tiene que interpelar. Y es esa la misión ética que tiene que tener no solamente nuestra institución, sino todas las instituciones intermedias. Toda la dirigencia tiene que estar interpelada por esto. Nosotros vemos que la pandemia puso, como decía, sobre la mesa las desigualdades económicas, sociales, productivas, culturales. Y culturales porque también vemos que para un pibe que está acomodado o que su familia puede tener acceso a internet y tiene un tipo de educación que el que no puede no la tiene, digo, ¿no? Las desigualdades son manifiestas y tenemos que hacernos cargo. Muchas veces no es fácil echarle la culpa a los dirigentes políticos de turno, al presidente, a los legisladores de turno, y como dirigencia intermedia nos dedicamos a jugar a la oposición, a jugar a salir en televisión, y lo digo por lo que está pasando también en el día de hoy, ¿no? El Día de la Bandera. Hay una irresponsabilidad muy importante de parte de la dirigencia intermedia que el proyecto de la Marcha del Campo también viene a poner sobre la luz. Porque no hay muchas propuestas como esta. No hay mucha dirigencia que se encargue de poner sobre la mesa propuestas para debatir, para profundizar y para y llevar adelante, hacerse cargo, ¿no? Cargarse la mochila y empujar. Esta unión de organizaciones, con los cuidadores de la casa común, con todos los ejemplos que dio Marta, que no voy a repetir, que son muchísimos, con todo un camino y un trayecto que venimos llevando adelante, también ayuda a entusiasmarnos, ¿no? A ponernos la pila y a pensar en que esto es posible. Yo mientras pensaba hoy sobre contarles de FECOFE y de por qué nosotros estamos en este proyecto y por qué estamos convencidos, recordaba que en el año 48, allá un 8 de septiembre, se crea una ley, la 13246, que para nosotros y los que venimos del agrarismo, de los chacareros, de la Federación Agraria, fue muy importante y trascendental. Allá se constituyeron 50.000 nuevos productores, chacras, mixtas, digo, ¿no? Que se hizo a partir de una ley muy debatida, muy peleada, muy pedida,
y muy empujada por la organización de los chacareros, fundamentalmente la Federación Agraria. Allí se pudo tener un crédito específico, se pudo dividir algunas estancias, se pudo poner en función social la tierra y en función social también la propiedad privada, y a partir de ahí desarrollar una cantidad de pueblos en el interior, digo, ¿no? Eso pasó en el año 48, de ahí para acá hubo idas y vueltas, más retrocesos que avance. De hecho, el último Censo Nacional Agropecuario lo indica, en 15 años, 80.000 productores menos. Todo el esfuerzo de aquella época se fue, en la década del 90 fueron 100.000 productores menos. La verdad es que es imperioso que nosotros tengamos que discutir, debatir y llevar adelante un proyecto de estas características. Que podamos pensar una Argentina que merezca ser vivida, que podamos pensar a nuestro interior con una producción ambientalmente sustentable, que podamos pensar en que podamos llevar a todos un poco más de igualdad y de equidad. Para FECOFE esto no es un proyecto más. Para FECOFE esto es el desafío de nuestros días. Es lo que tenemos que hacer. No podemos prorrogarlo más ni postergarlo. Así que le quiero agradecer a todos que nos estén acompañando en el día de hoy y comprometerlos a llevar este proyecto adelante y a que tengamos un país menos dividido y más justo, con más trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Aprovecho para señalar, porque lo mencionó Marta antes, y ahora Juan Manuel hizo un comentario, la diputada María Rosa Martínez está también en la reunión, así que también la saludamos. Y bueno, ahora habla Rubén Famá, del Centro de Estudios, Roberto Carri. Ahora le habilito el micrófono porque... A ver. Vamos acá. Ahí estamos. Rubén, deberías poder ahora. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a empezar por lo que a mí me respecta, tratar de sintetizar muy brevemente lo que elaboramos con Guillermo Mendoza en cuanto al proyecto de ley, ¿no? La idea fue tratar de capturar la sustancia del Programa Nacional La Marcha al Campo y acoplarlo a un texto normativo corto, lo más corto posible, pero no en términos peyorativos al núcleo conceptual y metodológico de la propuesta del programa. Para ya ir avanzando en el encuadre normativo ideológico que forma parte, evidentemente, de la sustancia de este programa, en uno de esos artículos, y lo voy a leer textualmente, se manifestaba que declárase norma fundamental para la interpretación y aplicación de esta ley el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta, sino un instrumento de trabajo. La organización de la riqueza forestal y agropecuaria y su aprovechamiento implícitos en el Programa Nacional La Marcha al Campo tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Con lo cual podemos decir que esta norma es la que entorna a todo el resto del articulado que le da sentido a las particularidades del programa La Marcha al Campo. Ahora bien, en concreto, ¿cuál es la sustancia, como les decía, de este programa? Tiene básicamente 4 o 5 engranajes que, acoplados en sí mismo, tratan de poner en funcionamiento esta idea. Esta idea que, como primer objetivo, tiene la afectación
al programa La Marcha al Campo, que luego ahora en un rato voy a especificar bien sus objetivos, como le decía, la afectación del uso del recurso natural, tierra fiscal con bosque nativo. ¿Qué es esto? Hoy en la Argentina, y de acuerdo al ordenamiento territorial que se hiciera en virtud de la ley 26.331, hay superficie de bosques nativos por una extensión de 33 millones de hectáreas, de las cuales 12 millones de hectáreas se encontrarían en condiciones de ser sujetas a distintos niveles de aprovechamiento de sus múltiples recursos. Hoy, esta cantidad de hectáreas, por lo general, y lamentablemente en los últimos años, está sometida meramente a una deforestación. Cuando se requiere, y así lo vienen indicando desde hace ya largos años, expertos del sector, ingenieros forestales, agrónomos y demás, que se requiere su manejo sustentable para el aprovechamiento de sus múltiples recursos que se pueden complementar a su vez con actividad agropecuaria. Paralelamente a la afectación de esta superficie de bosques nativos de producción, también se considerarán afectadas al Programa Nacional La Marcha al Campo las tierras fiscales en todo ámbito que estén bajo dominio del Estado Nacional. Es decir, tierras fiscales aptas para el desarrollo de la actividad agropecuaria estrictamente, que estén bajo propiedad y dominio de Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas, entidades financieras oficiales, nacionales y todo otro ente del Estado Nacional, o entes descentralizados que tengan participación total o mayoritaria de capital o en formación de la toma de decisiones societarias. Es decir, absolutamente toda existencia de tierra fiscal bajo dominio y propiedad del Estado Nacional quedaría afectado al objeto y a los objetivos del Programa Nacional La Marcha al Campo. También es necesario decir que, aparte de las existencias de tierras fiscales, de superficie de tierras fiscales en el ámbito nacional, también se requiere un barrido de todas aquellas tierras de superficies fiscales, tanto del ámbito de municipios y de provincias, porque no hay un relevamiento preciso y concreto de cuál es toda la superficie, toda la extensión, porque son rangos que van fluctuando, ¿no? Es decir, es una superficie que hasta ahora no ha sido totalmente relevada. En el ABE, en la Administración de Bienes del Estado, hay algo de información, pero del ámbito nacional. Entonces se requiere todo un barrido de todo esto, de todas las propiedades fiscales, de tierra, tanto de bosque nativo como de superficies para uso agropecuario, para ser afectadas directamente a la implementación del programa. Con lo cual, en principio, estamos hablando de superficies de tierra fiscal, para ser afectada, como les decía, al programa La Marcha al Campo. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del programa La Marcha al Campo? Básicamente se define por la movilización de la fuerza de trabajo y creación de empleo genuino. Es decir, ¿qué es esto? El programa implica una fuerte impronta de movilización. Es decir, que este no es un programa estático, un programa inerte o un programita que tienda a satisfacer necesidades inmediatas de tal o cual segmento de la población vulnerable o no. Sino se trata de poner en funcionamiento, de poner en movilización, en movilizar la fuerza de trabajo ociosa, no voluntariamente precisamente, para la creación de empleo genuino. ¿Creación de empleo genuino para qué? Para un determinado sujeto social. No es indiscriminado el objeto de movilización de fuerza de trabajo y creación de empleo genuino, sino que tiene un sujeto social determinado, que tiene que definirse. Y para ese sujeto social, que también está debidamente identificado en el texto de este proyecto de ley, es a los efectos de la satisfacción de necesidades esenciales acorde a una adecuada calidad de vida de esa población. Es decir, acá no se trata de ir por encima o por abajo de tal línea de pobreza o tal línea de ingresos o tal línea de tal o
o de tal u otra cosa. Se trata de satisfacer necesidades esenciales acorde a una adecuada calidad de vida. Esa es la definición exacta. ¿Y cuál es desde ya que toda esta afectación de los objetos y de los objetivos se hace dentro del estricto marco de la ley que nos permite tanto la ley de bosques nativos como la ley de ordenamiento general del ambiente, la ley 25.675. Ahora bien, avanzando cuando me refería al sujeto social, es decir, el sujeto social ¿de qué manera participaría en esto? Es decir, no se trata de una participación individual de grupos familiares al voleo, dirigiéndose desordenadamente a superficies fiscales para que cada uno se la arregle por su cuenta, no. Primero, que ese sujeto social se le reserva una participación protagónica en la implementación del programa. Es decir, no es un sujeto pasivo, en donde desde el programa el Estado le impone obligaciones, que desde ya impone obligaciones, pero no solo eso, sino que se requiere la participación protagónica de ese sujeto social. ¿Y cómo se garantiza esa participación protagónica de este sujeto social? A través de la conformación de unidades asociativas de trabajo, producción primaria y secundaria, transporte y comercialización en modo del formato societario de cooperativas. Cooperativas que tampoco deben estar organizadas de acuerdo a cualquier estatuto. El programa prevé la organización de las distintas familias en estas unidades asociativas de trabajo con un determinado estatuto, preciso estatuto que se debe respetar ese estatuto, a los efectos de garantizar la participación protagónica de todos los miembros de la cooperativa. Es decir, este estatuto prevé un consejo de administración, una comisión de producción, una comisión de transporte y comercialización y una comisión de seguridad, en el cual todos los miembros de la cooperativa van rotando en los distintos roles para que no queden roles anquilosados y estáticos, sino para que todos los miembros de la cooperativa adquieran los conocimientos que hacen al funcionamiento sustancial de esa unidad asociativa de trabajo y de producción. Este es un punto importante, porque hace a garantizar la participación protagónica, pero también ordenada y eficaz de ese sujeto social. Bien. En cuanto a cuáles son las directrices invariables del programa de la Marcha al Campo. En principio, y como ya por todo lo que ya venimos hablando resulta obvio, cambios en la disponibilidad y uso de la tierra. ¿Esto a partir de qué? A partir de lo que venimos hablando, superficies ociosas de orden fiscal, que literalmente están ociosas, o subutilizadas, o lo que es peor, utilizadas por grandes propietarios, y obras para riego, que actualmente están deficientemente manejadas o ineficientemente aprovechadas. También cambios en los métodos de producción, principalmente en lo concerniente a la biodiversidad y a una mecanización adecuada de los suelos, no a cualquier mecanización. Simplificación en los circuitos de productos, eliminando eslabones innecesarios y agregando otros. Creación de instituciones para la comercialización de productos no tipificados, pero con certificación de origen. Y lo que creemos que es un eje sustancial en esto de las directrices invariables, es un sustantivo mejoramiento de los servicios públicos agropecuarios. ¿En qué consistiría esto? Una prolífica creación, primero el mejoramiento de los actuales centros de investigación y de experimentación del sector agropecuario, de los actuales, y también una creación de más centros de investigación y de experimentación. ¿Para qué? Para una investigación compatible con los requerimientos del programa y una adecuada dotación de profesionales
Por otro lado, también obviamente esto requiere un crédito compatible con la evolución del programa, el fomento, insisto, en la organización de los beneficiarios y el establecimiento de seguros integrales. Ahora bien, en cuanto a cuál vendría a ser el más conveniente entidad pública para llevar a cabo esto, cuál sería el ente público, en el proyecto de ley que se nos ocurrió en la elaboración que hicimos con Guillermo fue la creación de una unidad ejecutora directamente dependiente de la Presidencia de la Nación. Independientemente del formato que se quiera otorgar a este ente público, que estaría a cargo de la implementación práctica del programa, puede ser prescindible esta idea de la unidad ejecutora. Lo que sí no puede ser prescindible es que este ente público tiene que ser dotado del suficiente poder institucional y político como para llevar a cabo los objetivos del programa. Es decir, no es suficiente con una dirección dependiente de una subsecretaría o la creación de una subsecretaría esquelética, ni la creación o la adaptación de alguna estructura actual para llevar a cabo intenciones, promesas o relevamientos. Se trata más bien de un ente público con el suficiente poder político y institucional para hacerse cargo, como decía, de extensiones de superficie fiscal bastante considerables y desparramadas por toda la amplia geografía económica nacional, a su vez también para la comunicación y el relevamiento de este sujeto social, que ya me voy a referir ahora en unos minutos, para la ordenación y para garantizar el protagonismo y la participación de este sujeto social, y para ir llevando a cabo paulatinamente todas las fases de implementación que tiene este programa, que, dicho sea de paso, abarca 48 meses, y que está pautado semestre a semestre cuáles son los planos de avance y de consolidación de la implementación del programa. Entonces, con respecto al ente público a cargo de esto, y repito, sea cual fuese la ingeniería jurídica, administrativa que se elija o que se defina, porque este no es un proyecto de ley cerrado de llave en mano. Este es un proyecto de ley que, repito, trató de capturar la sustancia del programa en muy pocos artículos para que esa sustancia se respete en el marco de la discusión abierta para llegar a un proyecto de ley definitivo. Entonces, este ente público lo que tiene que tener es el suficiente poder político e institucional para coordinar todo este abanico de iniciativas. Es decir, esto es un esfuerzo de planificación estatal relevante, de escala superior, de envergadura. Insisto, no es un programa más perdido entre los tantos programas que hay, ¿no? Sino que viene a ser un programa disruptivo, un programa que implique un cambio, que marque un antes y un después. Y eso se logra con poder político e institucional desde ya. Y respecto a el sujeto social tiene que ver con los instrumentos del programa. ¿Y qué me refiero? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? El programa prevé la elaboración y la implementación de un censo nacional expeditivo de desocupados, subocupados y de un determinado rango de población rural. Bien. ¿Esto a los efectos de qué? A los efectos, primero, que el Estado Nacional hoy no tiene esa información. Hoy se pueden aventurar tanta cantidad de desocupados, tanta cantidad de ocupados. Podemos agarrar los criterios que utiliza el INDEC para definir como ocupado una persona que trabaja 4, 5, 6 horas por semana. Bueno, para el programa una persona que trabaja 4 o 5 horas por semana no es una persona ocupada ni subocupada. Ese es un trabajador desocupado. Entonces creo que el Estado Nacional debe tener información de toda esa amplia franja de la población en cuanto a capacidades, saberes, procedencias, conformación, su tradición, de dónde provienen, es decir, cuáles son todos los activos que hay ahí, todos esos saberes y conocimientos, para tratar de
ir ordenándolos de acuerdo a los objetivos del programa. Este censo estaría a cargo, evidentemente, con la participación del INDEC y organismos análogos de los estados provinciales. Tiene que ser expeditivo, no más de un plazo de 2 a 3 meses, en donde se defina precisamente lo que le acabo de mencionar. Este ente coordinador, con toda la información reunida, en este plazo, ofrecería los primeros pasos de la planificación, una planificación adecuada de este programa. ¿Y cuáles son, mejor dicho? Porque, perdón, un paréntesis, ¿no? El programa implica un arranque de distintos instrumentos y en paralelo con distintas iniciativas. Primero, el Censo Expeditivo Nacional de Desocupados, Subocupados y de Población Rural determinada. Primer punto. En segundo punto, también la conformación de los grupos técnicos, de los grupos de profesionales y técnicos del sector, es decir, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, veterinarios, extensionistas, comunicadores agropecuarios y forestales, que vayan estudiando toda la superficie afectada al programa para ir determinando aquellos ecosistemas, agroecosistemas, zonas, ecozonas, donde es viable y es aconsejable la erradicación de toda la población esta que conforma el sujeto social destinatario del programa. Es decir, son distintos niveles y paralelas de planificación que tienen que ir caminando al mismo tiempo. Mientras camina esto, sea la determinación de las zonas en donde se va a llevar a cabo la implementación de este programa con la migración en distintas escalas de la población implicada, también otro grupo de profesionales debiera empezar a pensar las reglamentaciones de esta ley, y no solo de esta ley, sino de otras leyes que tienen que ir acompañando, y los sucesivos decretos reglamentarios y reglamentaciones a modo de resoluciones. Es decir, es un esfuerzo que tiene que iniciarse con los distintos engranajes que empiecen a funcionar para ir ensamblándose a medida que va avanzando la implementación del programa. Bien. Y el sujeto social al que me refería está compuesto, como les decía, por aquellas personas desocupadas o subocupadas y también de aquella población rural perteneciente a los estratos de productores agropecuarios bajo regímenes no propietarios o propietarios no superiores a 100 hectáreas y aquellos bajo regímenes propietarios hasta 150 hectáreas, y de población de trabajadores permanentes o transitorios del medio rural no titulares de ninguna forma de tenencia. Sintetizándolo, aquí se trata del sujeto social, está compuesto en primer lugar por aquellos sectores del ámbito rural que recientemente se han caído y han tenido que abandonar su unidad económica, no voluntariamente, sino siendo apremiados por distintas formas que hoy imperan en el medio rural, por aquellos sectores que hoy están todavía involucrados en algún nivel de producción, pero que están resistiendo y que ven que cada vez se aproxima más la amenaza de que van a tener que dejar de ser productores agropecuarios, ¿no? Esta vendría a ser el primer sujeto a contemplar. Luego aquellos sectores que ya hace años han sido expulsados del medio rural y que no le quedó otra alternativa que pasar a tareas secundarias o de servicios dentro del mismo ámbito rural o urbanizarse directamente. Y luego aquellos sectores, y este último rango de sujeto social, aquellos que han pertenecido, que tuvieron que emigrar, que ya poseen algún tipo de conocimiento desde ya. Y aquellos sectores que no tienen ningún conocimiento, que ya vienen de una segunda generación urbanizada y que manifestarían su intención de involucrarse como beneficiarios del programa. Ahora bien, este sujeto social también, ¿cuál es la clave? Otra de las claves del programa, que forma parte de la sustancia esta que queríamos rescatar con Guillermo,
es los cursos de capacitación. Es decir, no se trata tampoco de determinar el sujeto social, de determinar las zonas y segmentarlas de acuerdo a unidades económicas, regiones geográficas y demás, sino también que la capacitación parte, de acuerdo a los requerimientos de los grupos que se vayan armando, porque no es lo mismo la capacitación en aquellos que ya están en el ámbito rural, que ya están produciendo en menor escala o que acaban de ser expulsados, a aquellos que requieren una capacitación en las tareas que son propias del ámbito rural. Pero la capacitación parte también, y creo que es el núcleo más importante de esto, en cómo conformar las unidades asociativas de producción. Como decía, no se trata de que cada familia salga al voleo a decir me voy para acá, me voy para allá, o me mandaron para allá o me mandaron para acá, sino la conformación de estas unidades asociativas de producción conformadas por 20, 30, 40, 50, 80 familias, depende de la unidad económica que se defina y a su vez depende de la cantidad de personas y de familias que se aglutinen en esa particular unidad asociativa de producción. ¿Esto para qué? Obviamente para afrontar los desafíos de la escala de producción que les requiere y que les impone el mercado. No es lo mismo una o dos familias solas en 50 hectáreas o en 100 hectáreas que 40, 50 familias organizadas en torno a 2.000 o 3.000 hectáreas, dependiendo de, insisto, de las características concretas de cada región y de cada zona que determinen los profesionales y los técnicos del sector para llevar a cabo la actividad antrópica económica a la que nos estamos refiriendo. Entonces, sintéticamente, no me quiero extender para que quede más tiempo para un intercambio con todos los participantes, que por lo que veo hemos llegado al límite de los 100. El Programa Nacional La Marcha al Campo es un esfuerzo gigantesco de planificación del Estado Nacional, que depende de una decisión política fuerte de la máxima instancia de poder del Estado Nacional. Es un programa que viene pensado con saberes acumulados de hace 60 años, trasciende, viene de más atrás de la década del 70 incluso, viene a dar respuestas a una concentración espantosa de la tierra que se viene produciendo ininterrumpidamente. Si bien se aceleró esa concentración de la tierra a partir del año 88 y más que nada a partir del año 2002, de acuerdo a lo que nos indican los censos nacionales agropecuarios, ya era una tendencia que se venía produciendo desde, se pueden ver algunos indicios en el Censo Nacional Agropecuario del año 69. Esto implica a su vez una reducción de los habitantes del medio rural. Si en 1988 promediaban 1.400.000 personas, en el año 2002 promediaban algo de 900.000 y ahora en el año 2018 creo que son un poco más de 700.000, de los cuales no todos trabajan. De estos últimos 700.000 que les menciono, relevados en el Censo Nacional Agropecuario del 2018, solo 400.000 personas son las que trabajan. Esto también va acompasado, como mencionaba Juan Manuel, por una terrorífica desaparición, desaparición de productores, porque la tierra queda, la tierra no se evapora, la tierra no desaparece. El que desaparece de su función de trabajador es el productor agropecuario. Como le decía, esto viene acompasado de una terrible desaparición de agricultores. En 1988 creo que andaban en algo de 400.000 productores. En el año 2002 eso bajó a 297.000, si mal no recuerdo. Y ahora estamos, de acuerdo al censo 2018, en 250.000 explotaciones agropecuarias, pero que si contamos la que tienen los límites definidos, apenas superan las 220.000.
También el último Censo Nacional Agropecuario arrojó la friolera de 75.000 viviendas ociosas deshabitadas que están en el medio rural y que nadie las ocupa. Entonces sobran los motivos, también lo que mencionaba Juan Manuel, los datos demográficos de Argentina, la verdad que son espantosos. Más del 90% de la población hoy está urbanizada, con niveles de densidad demográfica astronómicos. En la ciudad de Buenos Aires un promedio de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, con picos de 45.000 habitantes por kilómetro cuadrado, con un 2,2 en todo el territorio nacional, pero con regiones como la Patagonia con 1,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, una desproporción, un desordenamiento demográfico, y que hoy, con lo que estamos viviendo, pone de relieve y se manifiesta de forma elocuente las externalidades negativas de este modelo. Hoy por hoy en operaciones y en funcionamiento, y que también por lo que hemos visto hoy en distintas expresiones de movilización, evidentemente hay gente que todavía persiste en esto, pretende reducir la complejidad, la enorme complejidad del sector agropecuario argentino a no más de 15 o 20 millones de hectáreas hoy copadas por el paquete tecnológico de la transgénesis, en donde parecería ser que todos, absolutamente todos los criterios para diagnosticar y para planificar parten de los insumos que se utilizan o de la cantidad de toneladas de la cosecha y de la cantidad de los saldos exportables y de la moneda dura que ingresaría al erario público. Y esto omite toda una riqueza y la enorme complejidad que les decía de un sector que hasta ahora ha sido omitido por los economistas y por los discursos políticos para afrontar, como pretende afrontar este programa, la movilización de la fuerza de trabajo y la creación de trabajo genuino, pero para una adecuada calidad de vida. Es decir, no para mantener o mejorar las peores condiciones hoy de tal o cual sector llamado vulnerable o de pobreza. Es decir, no se trata de un paliativo, que en muchos casos son necesarios los paliativos, desde ya, y que hay que hacerlos. Pero esto no es solo un paliativo. De hecho, no lo es. De hecho, es un programa para la generación de trabajo genuino, para una adecuada calidad de vida, una vida digna. Repito, está bien pensado por profesionales, reconocidos del sector, reconocidos tanto en sus antecedentes como en su actual desenvolvimiento, en las incumbencias de su conocimiento. Tampoco se caracteriza por frases o por consignas impactantes o que buscan el impacto. Yo leí hace poco un material que refería a la creación de 1 millón de chacras mixtas, es decir, definiciones que no resisten el más mínimo análisis. Son definiciones que no plantean seriamente el tema, y que no solo que no lo plantean seriamente, sino que van desmedro de la seriedad que tiene que tener este tipo de programas. Así que bueno, creo que algunas cosas se me escaparon, pero creo que pude rescatar la sustancia conceptual y metodológica del programa, que con Guillermo lo tratamos de sintetizar en este proyecto de ley, que repito, no es un texto acabado, no es un texto cerrado, sino que todo lo contrario. Es un texto para empezar a caminar. Es un texto para empezar a caminar, para ir logrando mayor volumen político. Y creo que los tiempos políticos estos y los que se avecinan, creo que nos va a demandar mucho trabajo, porque no tengo duda que esto se va a llevar a la práctica. Depende de nosotros que se lleve de manera eficiente, eficaz y con la suficiencia necesaria para respetar la idea original y también para llevar a cabo sus cometidos de la mejor manera posible. Bueno, por lo pronto esto. Bueno, muchas gracias, Rubén.
Pasamos a las preguntas, entonces. Hagan las preguntas por chat, porque si no esto se vuelve inmanejable. Yo veo que hay ya algunas, pero si quieren pueden ir agregando. Puedo empezar con alguna que de todos modos no están... A ver. Bueno. A ver, ¿con cuál podemos empezar? Preguntan... Acá hacen una pregunta respecto a la propiedad de la tierra y la creación del Banco Nacional de Tierra y sus respectivas réplicas a nivel de organizaciones del Estado. No sé quién quiere responder. Me parece que tengo que permitirles el audio, ¿no? A Marta y a... Voy a permitir el audio a Marta y a Juan Manuel también, por si quiere responder a uno de ellos dos. Que estén los expositores con el audio permitido. Ahí Juan Manuel y Marta tienen el audio. La más ruda. Sí, antes de esto, ¿podría hacer una pequeña agregado? ¿Puede ser? Sí, sí. Yo sabía que me quedaban algunas cositas, por eso hice la advertencia que algunas cosas seguramente me habían quedado por decir. Y otro de los dos componentes sustanciales del programa es lo que se denomina la renta básica por localización. Es decir, cuando decía que esto se trata de organizar a las familias beneficiarias, luego de la determinación precisa del sujeto social, luego de los cursos de capacitación, todo este proceso de organización que confluiría en la erradicación de los beneficiarios organizados en las cooperativas, todo este trayecto va acompañado de la renta básica por localización. ¿Qué es esto? Lo que el concepto indica, una renta básica asignada a cada grupo familiar para que vaya de acuerdo a las necesidades de cada grupo familiar que se vayan aglutinando en cada cooperativa. Desde ya que no todos van a ser homogéneos, no todos van a ser lo mismo. Esta renta básica tiene un principio y tiene una curva, ¿no? Una parábola que termina hasta, se va desarrollando, se va asignando, se va ejecutando, pero la idea final del programa es que desaparezca cuando las unidades asociativas de producción, a partir de la generación de su propia renta, puedan pasar a autosustentarse como prósperos productores agropecuarios e incluso con la obligación de tributar un impuesto al uso de la tierra fiscal. Es decir, no se pretende la eterna presencia del Estado tutelar otorgando este tipo de subsidio eternamente, sino que acompaña una transición, una asistencia transitoria. Este punto por un lado. Y por otro lado, cuando me refería a la tierra fiscal, el objeto del programa también deja muy claramente puesto de manifiesto que la tierra fiscal va a seguir siendo fiscal. La idea del programa no es transmitir el dominio fiscal a dominio privado de las cooperativas de ningún otro sujeto. La tierra fiscal va a seguir siendo fiscal y será transmitido su uso, a partir de un comodato, que puede ser heredable, que puede ser transmisible bajo determinadas condiciones, que la reglamentación adecuada del programa va a especificar, pero la esencia de que la tierra siga siendo fiscal es otro de los requisitos que forman parte de esta sustancia que yo les hablaba del programa. Entonces, me había olvidado de estos dos componentes: renta básica por localización y la perpetuación de esa condición originaria de tierra fiscal. Eso era. Bueno, no sé quién quiere responder la pregunta sobre el Banco Nacional de Tierra. No, perdón, pero en concreto, ¿qué es lo que se quiere preguntar sobre un Banco Nacional de Tierra? No comprendo la pregunta. Por lo menos por mi parte, quizás Marta o Juan Manuel... No, a ver, yo lo que estoy entendiendo la pregunta es si existe un Banco Nacional de Tierras o que, digamos,
¿dónde estaría esa información? Creo que es eso, no sé si es exactamente eso. ¿Quién la formuló? Por ahí la vuelve a preguntar. Y hay repreguntas sobre renta básica, Turco. ¿Cómo? Que hay una repregunta sobre renta básica, que digamos, A ver, Esteban, ¿cuál es? A ver. dice si es entendida como retribución provisoria del trabajo en el campo hasta que sea rentable. Podría ser, yo lo interpreto, mejor dicho, lo interpretamos como una asistencia del Estado hasta que esas unidades asociativas de producción se valgan por sus propios medios, ya con su propia producción, con su propia renta, con su propia organización, su propio sistema de comercialización, la asignación de las utilidades a cada familia. Está pensado como para acompañar esto, para ir amortiguando este proceso de erradicación de familias en el medio rural, las que sea necesario ir a radicarse, porque no nos olvidemos que algunas ya están radicadas en el medio rural, que también van a necesitar esta asistencia transitoria. Creo que lo más importante de la renta básica es dejar determinado que es transitorio, y que su objetivo es garantizar que los productores, que estas unidades asociativas, logren un adecuado nivel de trabajo y de producción, como les decía, para pasar a ser prósperos productores agropecuarios y de ahí en más que vayan complejizando su organización empresaria desde ya. Es decir, no está pensado de manera de una asignación universal de por vida, esa no es la idea esa. Si bien es necesaria asignaciones universales de por vida en otros aspectos, sí, desde ya. Ahora, este no es el caso. Bueno, si ni Marta ni Juan Manuel quieren agregar nada, paso con otra pregunta. Con otra. Dale. Preguntan que una vez relevada la persona, ¿qué requisitos debe cumplir? No, eso es objeto de reglamentación. Por eso yo mencionaba que acá lo que tratamos de hacer con este proyecto de ley es rescatar el núcleo conceptual y metodológico del programa. Desde ya se van a requerir especificaciones de esa naturaleza, pero eso es objeto de reglamentaciones sucesivas. Evidentemente, aparte, cada segmento de población que se vaya relevando, los requisitos van a ir variando. Es decir, no es lo mismo, insisto, alguien que ya tiene una capacidad en las tareas habituales del medio, a aquel que las tuvo y que pasaron años porque tuvo que emigrar, o aquel que nunca las tuvo. Son distintos requisitos que eso van a ser objeto de una reglamentación precisa. ¿No? Claro. Preguntan cómo se garantiza el cuidado ecológico de las tierras fiscales. Ahí puedo... ¿Se escucha? Sí, claro. Sí, no, lo que yo diría ahí es que es muy interesante, porque el modelo de producción en la Argentina, es muy interesante la pregunta, digo, ¿no? El modelo de producción en la Argentina está en debate. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con grupos de productores y con otras organizaciones en la difusión y en la implementación y en la transición de muchas producciones hacia la agroecología, digo, ¿no? Que no es ni más ni menos que producir sin insumos sintéticos, químicos, con bioinsumos y con un sistema de manejo que haga a la producción más sana, ¿no? Y los resultados son muy favorables en cuanto a la economía del productor, a dejar de depender de un sistema del paquete tecnológico que se denomina y que es un sistema cerrado, concentrado en muy pocas manos y que se lleva la renta de la producción,
Ahora bien, está también la producción orgánica, está también la producción biodinámica. Hay distintas maneras de producir que son más sanas a la producción tradicional, digo, ¿no? O a la a la industrial, como se llama también, y que ha hecho tanto daño al ambiente. Es un proceso, es una transición, y que me parece que debería ir por ahí. Sí, Preguntan, con respecto a eso, agregar una cosita, porque por lo general, cuando se trata de objetar esto que acaba de mencionar Juan Manuel, se hace referencia a los altos índices de productividad que el paquete tecnológico ¿no? Que vino desde el 96 a la fecha a aterrizar en la Argentina, dicen que son inigualables, y la eficacia y y el otro. Al respecto, es muy importante tener en cuenta una experiencia que se llevó a cabo en los últimos años, ya bastantes, más de 10, en la localidad de Benito Juárez, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre 700 hectáreas, donde se ha llevado a cabo una producción mixta agroecológica y con índices iguales o superiores a los tan mentados índices altos de este paquete, con lo cual, en cuanto a los rindes y a la productividad, eso está en discusión. Y si no está en discusión, por lo menos ya quedó equiparado que el método agroecológico no tiene por qué ser considerado peyorativamente con respecto al otro en cuanto a los índices de productividad. Eso es rotundamente falso y ya ha quedado probado eso. no sé si Marta quería agregar algo, si no, hay una pregunta para Juan Manuel. Sí, no. Bueno, le pregunto a Juan Manuel entonces. Preguntan, dentro del marco del programa, ¿cómo intervendría FECOFE? ¿En el programa? Claro, que quieren saber cómo sería la participación de FECOFE para la implementación eventual del programa. No, nuestra participación es que nuestras cooperativas distribuidas en todo el país sean agentes de desarrollo y puedan brindar servicios y colaborar en todo esto. En esta primera etapa, lo nuestro es de difusión y de compartir la mirada y de lograr que esto sea realidad. En la puesta en marcha es sumar al esquema, digo, ¿no? Bueno, Yo puedo agregar ahí una cosita. La sí, experiencia de FECOFE es vital para un proyecto de estas características, porque para trabajar el campo se necesita la experiencia, el capital social, político acumulado de tanto tiempo, económico, etc. Y FECOFE es una de las estructuras que, como bien nos compartía Juan Manuel, tendría esa posibilidad de acompañar, de estar presente y de participar activamente en el trabajo. Exacto. Gracias, Marta. preguntan cómo impactarían los pequeños productores la eventual implementación del programa y preguntan si un exceso de oferta no disminuiría los márgenes de ganancia. Quizás ahí Juan Manuel puede... No, todo lo contrario. No, yo no veo que vaya a haber tampoco un exceso de oferta. Pero la verdad hace falta alimento, digo, ¿no? No, para nada, todo lo contrario. Argentina, además de hacer falta alimento, también la discusión acá está sobre la distribución, ¿no? La distribución de la tierra, la distribución de los alimentos, en manos de quién están, generar más puestos de trabajo, mayor desarrollo, ¿no? Me parece que se abren nuevos mercados, nuevas posibilidades. Me parece que va a ser, esto es pensar en que la torta se reparta de otra manera. Preguntan acá si el programa plantea en paralelo el desarrollo de viviendas con infraestructura en los lugares. Hay dos preguntas que hacen alusión a la parte esa. Y sí, desde ya.
cuando mencionaba esto de la planificación, es decir, traté de sintetizarlo mucho. Luego, desde ya, a la dirección de correo que le dijo Esteban, pueden requerir los textos que van acompañados de todo esto y que fundamentan. Un texto que habla de los fundamentos políticos, ideológicos y filosóficos del programa, y también que detalla muy precisamente cuáles son los plazos y los ritmos de la planificación. Y en ese sentido está pautado la cuestión de la vivienda. Es decir, es una migración paulatina, planificada. No es que todo, una vez conformada la unidad asociativa, todo se traslada a la zona determinada y relevada por los técnicos y al proyecto de producción, sino que es insisto, en aquella escala de migración que sea adecuada, porque hay algunos que no van a tener que migrar porque ya se encuentran en el ámbito rural. Aquellos que sí necesiten migrar, es secuencial, no es de una buena vez y ya. Pero sí desde ya que está planteado, porque obviamente la gente tiene que tener una vivienda. Sí, claro. Acá preguntan qué tipo de condiciones se le pide al Estado, además del ingreso o sea, del subsidio por localización y, bueno, naturalmente la energía y el agua, preguntan qué tipo de inversión se necesita. Y una inversión importante, relevante. No es una inversión menor. Los recursos están, con reasignaciones de pauta presupuestaria, más otros ingresos que se pueden ir generando de orden tributario, más los ingresos no menores que se pueden ir generando por el manejo sustentable de esas 12 millones de hectáreas de bosques nativos de producción que le mencionaba, porque los bosques son sumideros de gases de efecto invernadero, que los replica en la generación de oxígeno. Eso permitiría también el ingreso de importantes recursos a través de determinados, a partir del protocolo de Kioto, que Argentina ratificó en el año 2001, esto es susceptible de permitir ingresos a esas unidades por la generación de oxígeno para mitigar los gases de efecto invernadero. Y después, insisto, los recursos no solo que debieran ser importantes, de acuerdo a la escala del programa que se propone, pero existen. No demandaría un esfuerzo fiscal extra, demandaría sí un reordenamiento de pautas presupuestarias. Preguntan si la producción, bueno, creo que esto un poco se responde solo, porque preguntan si la producción hidropónica está incluida. También preguntan cómo sería la organización de familias, cómo se organizaría. Me parece que un poco lo contestaste, pero si quieren agregar algo. No, me parece que está bien. Eso está... Dale, Juan Manuel. No, pero está bien. Dale, Rubén. No, me parece que ya está, lo dijimos recién, ¿o no? Sí, pero más que nada eso está a cargo profesionales, porque aparte de los profesionales que hacen a los ámbitos de incumbencia del sector, también esto requiere los cursos de capacitación. La forma de organizarse en cooperativas implica la existencia de docentes, de sociólogos, de antropólogos, es decir, capitalizar toda esa formación profesional que hoy el ecosistema educativo argentino no lo está capitalizando. Es decir, poner a trabajar toda esa masa de profesionales formados en distintas ramas del conocimiento, creo que sí, también hay que tener en cuenta eso cuando hablamos de la planificación, ¿no? Que tratamos de que no quede nada librado al azar, a la improvisación, sino que sea todo pautado, y en esto lo que respecta a la organización de las familias, sucesivas reglamentaciones que se irán dando a medida que se vaya avanzando, irán indicando esos criterios. Es decir, insisto, a su vez, cada unidad asociativa es distinta de por sí.
tiene que ser distinta de por sí porque puede haber distintos subgrupos que sean homogéneos, pero a su vez cada unidad está compuesta por distintas familias. Y eso implica distintos criterios que en el avance, en el andar de esto, se irán determinando, ¿no? Esto también implica un alto grado de creatividad. Es planificación por un lado, pero también es creatividad por el otro, ¿no? Y es una planificación motivadora. Creo que por ahí puede llegar a responderse esto. Preguntan acá para Roxy, a un tema muy de actualidad, preguntan ¿cómo sería la participación de las cooperativas que integran CECOFE en la futura Vicentín, si es que se concreta lo que sea que se termine concretando en Vicentín? Bueno, ese es el punto, ¿no? Lo que se termine concretando en Vicentín va a dar la posibilidad o no de la participación nuestra. La verdad que nosotros estamos trabajando muy fuerte en eso. Creemos que tiene que tener un fuerte rol el Estado. Para eso entendemos que se hizo la intervención. El país necesita una empresa que ordene el mercado de los granos, el manejo de los puertos y de los alimentos. Y es ahí donde nosotros podemos cumplir un rol muy importante, ¿no? Si esa empresa es mixta, con participación con mayoría del Estado y con participación de las cooperativas, me parece que va a ayudar a proyectos como este. Me parece que va a tener un fuerte rol de testigo en el mercado, insisto, los granos y de los alimentos también. Ahí nosotros tenemos mucha experiencia para aportar, mucha producción para aportar y para llevar materia prima para el agregado de valor y también para la comercialización de los productos que de allí surjan, digo, ¿no? Tenemos un rol muy activo, hay conocimiento, hay know-how, hay experiencia en el cooperativismo agrario argentino para ponerse al hombro una empresa de estas características, digo, ¿no? Siempre con la participación muy fuerte del Estado, insisto. Acá preguntan, interpreto que para los tres, pero si querés contestar, Juan Manuel, que estás todavía hablando, preguntan qué Sí, claro. actores y sectores plantean convocar para sumar. Y acá uno pregunta, por ejemplo, sobre la UTT. Nosotros con la UTT tenemos una relación muy estrecha, un convenio, estamos comercializando productos nuestros, primero un acuerdo primero político y luego comercial. La UTT ha avanzado y Nahuel, su coordinador, está de presidente del Mercado Central de Buenos Aires. La verdad que sí, con ellos no tengo ninguna duda y entiendo con todas las organizaciones afines a ideas como esta. Estamos, lo dijo Marta al principio de todo, ¿no? Caminando en una construcción que tenemos que ser muchos. Claro, le preguntaban a Marta también eso, como qué otros actores y sectores plantean convocar para sumar. ¿Sí, Marta? ¿Marta? A ver, ahí te activé el audio, probá si podés ahora. Ahí va. Ahí había una pregunta sobre la masa crítica, cómo hacer masa crítica, que está relacionado con esto también, cómo sumar más actores. Yo creo que esta acción de hoy es estratégica, somos 100 y estamos profundizando la interpretación, el conocimiento de la propuesta. Esto hay que hacerlo sistemáticamente, porque hay que ampliar ese conocimiento de la propuesta. Creo que también tiro ideas, ¿no? Habría que empezar a adherir al proyecto de ley. María Rosa lo está tomando como bandera en la Cámara de Diputados, tratando de hacerlo llegar, que lo conozca Máximo Kirchner y que haya ahí un conjunto de diputados que lo empiecen a conocer, con una presentación también en la Cámara. Si nosotros pudiéramos sumar adhesión a ese proyecto, por organización, por referente, a modo personal, las distintas maneras que se nos ocurran, creo que sería importante, porque es darle sostén y apoyo social a la ley, al reingreso de esa ley. Me parece que algunas de esas
acciones, parece que son estas que estamos diciendo, sumar a otras organizaciones. Con la UTT, que recién la mencionábamos, nosotros también trabajamos, son maestros de muchos de nuestros espacios de trabajo con jóvenes. A ellos también deberíamos sumarlos. Hay organizaciones que además tienen mucho que ver con la movida y que tenemos que involucrar cada vez más, me parece. Hay municipios como Gualeguaychú, que es un municipio que ha hecho avances significativos en la lucha contra la contaminación del suelo y también en relación a la tenencia de la tierra del municipio para ser trabajada. Estamos participando como cuidadores en una experiencia con la UTT, involucrarlo en el conocimiento de la ley, etc. Entre nosotros está Gustavo Cocconi, es intendente de Tapalqué. Entonces, digamos, interiorizar a partir de Gustavo, que es buenísimo que esté con nosotros, a otros intendentes que puedan conocer en profundidad la propuesta. Mencioné Gualeguaychú, está Gustavo presente, bueno, ahí hay un mundo para abrir. Me parece que es darle sistematicidad y orden a la profundización de qué se trata la propuesta, ¿no? Y adherir. Bueno, pregunta, no sé si querían agregar algo más, si no paso a otra pregunta. Sí, avanzamos. Preguntan si la marcha al campo implica la extensión de la frontera agrícola. No, No, por lo que esto ya lo conversamos y lo reflexionamos mucho con Guillermo. Digamos, uno de los ejes que ponía Guillermo era que precisamente este desarrollo forestal y agropecuario que se propone es fronteras agropecuarias hacia adentro, no la extensión. No propone eso, aparte porque hoy por hoy, lamentablemente, la extensión de la frontera agropecuaria se piensa a partir de la deforestación. La extensión de las áreas susceptibles de producción agropecuaria partirían de lo que mencionaban las directrices invariables del programa, cuando mencionaba el mejoramiento de los servicios públicos agropecuarios, las obras de riego que implican no solo la optimización de las actuales y creación de otras, sino el control de las obras de riego clandestinas de los grandes propietarios que la usan en su propio provecho y en desmedro de fondos lindantes. Eso también hace a la planificación esta. Con lo cual es hacia adentro de las fronteras agropecuarias, no seguir expandiéndola. Bueno, acá preguntan por la mesa del diálogo y el encuentro, Marta. Supongo que quieren que comentes un poquito sobre qué es la mesa del diálogo y el encuentro. A ver, ahí te reactivo el audio. Ahí. Bueno, la mesa de diálogo por el trabajo y la vida digna es un espacio muy interesante, como decía Juan Manuel. Fue promovido inicialmente por Monseñor Lugones, a partir de una experiencia que él mismo había venido desarrollando en Lomas de Zamora, en su diócesis, y en realidad consiste, inspirado también en la cultura del encuentro que plantea Francisco, en generar espacios donde se vayan haciendo acuerdos, consensos entre muy diversos sectores. Hoy la mesa está integrada por la inmensa mayoría de los gremios, la academia, las pequeñas y medianas empresas, la unión industrial, los movimientos sociales, las iglesias. Es un espacio realmente muy interesante y fue tomando cada vez más cuerpo con algunos posicionamientos públicos. Ya cumple, no sé si 2 o 3 años, creo que va del 2 al 3, me parece. Así que es un espacio realmente importante para asumir esta propuesta y profundizarla. Y también hacerla dialogar. Por ahí Humberto Podetti, que está participando en el chat,
hacerla dialogar con otras propuestas que hay, aunque sean menos rigurosas. Decía así Humberto, tal vez refiriéndose justamente a la propuesta de las chacras mixtas, etc. Es decir, lograr adhesión y dialogar con otras propuestas, porque por ahí podemos enriquecernos también mutuamente. Yo creo que la mesa es un espacio muy interesante para eso. Preguntan sobre el cambio climático y la desertificación y producción del suelo. Es un poco imprecisa la pregunta, pero bueno. No me considero apto para responder esa pregunta. No, lo que quería hacer una mención, un paréntesis cortito, si me permiten, es resaltar la experiencia en Maipú Las Armas, de la Asociación Civil Don Jaime de Nevares. Algo mencionó Marta, que está encabezada por Gustavo Caraman. Están ahí radicados desde el año 2004, sobre aproximadamente 100 hectáreas, y fiscales son pertenecientes a la colonia Ferrari. Bueno, luego de algunos escarceos en el año 2004 se logró la firma de un comodato, precisamente. Que bueno, lo importante de esta experiencia es que no estamos hablando en el aire, no estamos hablando de supuestos imaginarios que se nos ocurren, sino que estamos, aparte de que ya en la historia hacia atrás hay experiencias adecuadas a lo que planteamos, pero también es importante rescatar esta experiencia de la Asociación Don Jaime de Nevares, donde pone de manifiesto la procedencia de las condiciones de posibilidad que estamos planteando. Es decir, hemos demostrado en la práctica que lo que estamos proponiendo es factible, realizable, porque en estos mismos momentos se está llevando a cabo. Eso creo que era un punto que había que poner énfasis para que también quede claro, ¿no? Bueno, acá preguntan si el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires apoya el programa. Sí, sí. Sí. No sé si alguien quiere responder, pero sí apoya el programa Javier Rodríguez, ¿sí? Sí, estuvimos reunidos con Javier Rodríguez, con el ministro, ya le digo el día exacto porque fue cuando se precipitó todo este escenario de confinamiento. Para ser exacto, fue el martes 17 de marzo, nos reunimos en el despacho del ministro, estuvimos con Gustavo Caraman, estuvimos charlando largo y tendido con él y con un asesor de él. Inclusive habíamos quedado, y que se mantiene el compromiso, de empezar a implementar esto en una escala provincial, ¿no? Para ir avanzando independientemente de esto que estamos hablando ahora, de una escala nacional. Pero sí, ha manifestado y creo que hace unos días ha puesto en práctica un programa con eje en la producción agroecológica, que toma algunos elementos conceptuales del programa La Marcha al Campo en ese aspecto, en el aspecto de biodiversidad y de poner de manifiesto la necesidad de volver a esas prácticas, que bueno, que por lo que venimos diciendo, son las que entendemos las más adecuadas. Pero sí, la respuesta es sí. Sí. Bueno, acá hay una pregunta para Juan Manuel. Sí. Preguntan si te podés explayar sobre la misión ética de las cooperativas. Bueno, nosotros decimos eso porque estamos todos atravesados por una cuestión tecnoproductiva, digo, ¿no? Como muy productivista el sector nuestro, sobre todo el agropecuario, las últimas décadas, como que el único objetivo era la maximización de la producción. Y el individualismo en su máxima expresión, digamos, ¿no? Entonces, a través del cooperativismo, nosotros decimos que nadie puede realizarse solo, ¿no?
Entonces, a partir de ahí es que vivimos en comunidad, es que tenemos familias, amigos, con quienes convivimos y con quienes tenemos que poder ligar nuestra producción y poder ligar a los chacareros, a la cooperativa en el marco de un esquema de desarrollo, ¿no? Para nosotros la cuestión ética tiene que atravesar necesariamente y atraviesa necesariamente nuestra entidad, nuestra institución. Es bueno y es necesario que esto sea así. Aprovecho porque hay otra pregunta sobre cooperativas. Acá dicen que si esta propuesta se lleva adelante, afectaría muchos intereses. Entonces dice, ¿cómo se van a defender esas cooperativas? Mira, apenas una empresa quebrada que estafó a medio país y a países vecinos, y miren la movilización que hubo hoy, ¿no? Miren si hay intereses en juego, nacionales e internacionales en todo esto. Es organizándonos, no queda otra, más organización, y también tenemos que tener la unidad de concepción, ¿no? Tenemos que estar convencidos para llevar esto adelante. No nos queda otra. Una pregunta que interpreto es para todos. Dice, ¿el programa La Marcha al Campo prevé de alguna manera un rol político, social, sindical del movimiento obrero argentino para su impulso y materialización? No sé quién quiere empezar haciendo algún comentario. Sí, desde ya que sí. El movimiento sindical argentino, por su larga tradición, desde ya que se debiera sentir convocado por esto, en principio por las organizaciones naturales que hacen al sector. Eso para empezar, pero después también de otras organizaciones sindicales de otros sectores que también debieran estar implicadas en sus fases de implementación de esto. Sí, desde ya. Siempre y cuando se adapten a las características de lo que se propone en el programa. Pero sí, claro, acá se habla de transporte, acá se habla, bueno, de trabajo en el ámbito rural, de actividades conexas, es decir, todo lo que hace a la proveeduría de servicio, de la producción en sí mismo. Eso todo implica organización de trabajadores en sus sindicatos. Y desde el momento que el corazón del programa es la movilización de la fuerza de trabajo y la creación de estados genuinos, no me cabe ninguna duda que se inscribe en el itinerario del movimiento sindical argentino. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Acá preguntan algo que está relacionado, porque dice, si se prevé un destino industrial de los excedentes para consumo local, o se piensa en la articulación con el mercado autorregulado. Ese es un aspecto del programa, los mercados, capaz te puedes explayar. No entiendo la pregunta, Esteban. No, se prevé un destino industrial de los excedentes para consumo local. Y la otra pregunta, si se piensa una articulación con el mercado. No sé qué quiere decir autorregulado, quizá no puede aclarar quien preguntó. No sé, Juan Manuel, pero si quiere aportar algo, pero en principio sí, desde ya, que es para un mejoramiento sustancial de la dieta alimentaria del pueblo argentino, está implícito en el programa. Sí, hablé cuando mencionaba algunas directrices del programa, hablaba de la simplificación de eslabones de comercialización y la certificación de productos en origen. Es decir, hoy en la Argentina, lamentablemente, para llegar a determinada norma de calidad, el Estado argentino durante largas décadas ha delegado en instituciones privadas, por lo general fundaciones, ajustadas a protocolos muy estrictos, para lograr determinada norma de calidad de productos elaborados con distinta metodología, ¿no? Creo que ese es un rol insustituible del Estado que lo tiene que volver a adquirir, y creo que esto viene ligado a esto, ¿no? Pero ahora la articulación con el mercado, y sí, por sí. Lo que pasa es que hay que hablar de qué clase de mercado. Si pueden ser,
una cosa es el mercado, ¿no? Como le llama Guillermo, el inimputable señor mercado, ¿no? Pero también acá estamos hablando de mercados diferenciales que se pueden pautar tanto desde el precio como desde la demanda. Insisto, mediante la erradicación de eslabones innecesarios y la creación de otro y certificaciones en origen. Y esto va engarzado, insisto, con otros ámbitos del Estado Nacional, como debiera ser la Secretaría de Comercio para las grandes concentraciones de supermercados, y la facilitación de la circulación de estos productos con la intermediación necesaria, porque sospechamos, más que sospechamos, tenemos la certeza de que hay una altísima demanda de determinados productos alimenticios certificados en origen y con nuevas normas de calidad en la perspectiva de la agroecología. Hay una demanda grande que puede ir creciendo a medida que se vaya desarrollando todo esto. Demanda insatisfecha desde ya. Bueno, y últimas dos hacemos, ¿qué les parece? Bien, sí, sí. Una pregunta es, ¿cuántos puestos de trabajo se podrían generar en un primer plazo? Esa sería una primera pregunta. Como le decía, la primera etapa de la instrumentación de esto está pautada en 48 meses. En ese lapso, lo que estimaba Guillermo desde un principio de la elaboración de este programa, es en 400.000 jefes o jefas de familia que se sentirían convocados por esto. Eso implicaría la generación de 1 millón de puestos de trabajo de forma directa y otro tanto de forma indirecta. Y esto dicho en términos peyorativos, digamos, esto dicho en términos conservadores. Pero las estimaciones son esas. Bueno, y a ver si hay alguna otra. No. Y la última pregunta es, ¿qué relación tiene FECOFE con AFA? Bueno, muy bien. AFA es la cooperativa de primer grado más grande del país, nacida en el año 32 de la Federación Agraria 2006, también del mismo lugar de un congreso, la Federación Agraria Argentina. Ese últimos 5 segundos se te cortaron, si puedes volver a repetir. Sí, de que AFA nació en el año 32, es Agricultores Federados Argentinos, creada por don Esteban Piacenza, expresidente de Federación, un visionario, y FECOFE nace en el año 2006, bastante más nueva, también de un congreso de la Federación Agraria, por lo tanto somos primos o somos hermanos, estamos muy vinculados institucionalmente y muy cerca. Ellos de primer grado, FECOFE de segundo grado, bueno, con la idea de nuclear a las cooperativas más chicas y diversas, digo, ¿no? FECOFE, como explicaba, y agricultores federados con una fuerte presencia en el mercado de los granos, y por lo que con esto de Vicentín, por ejemplo, a lo mejor lo han preguntado porque nos han visto juntos. Sí, articulamos permanentemente todos, trabajamos muy bien. Bueno, no hay más preguntas, así que agradecemos, de nuevo reitero, agradecemos a AGC, Asociación Gremial de Computación, que nos facilitó la sala y nos hizo soporte, nos ayudó en toda la organización de esto, así que muchas gracias. Y obviamente agradecemos a los expositores, a Marta Riola, de Cuidadores de la Casa Común, a Juan Manuel Rossi de FECOFE y a Rubén Famá del Centro de Estudios Roberto Carri. Así que muchas gracias. Probablemente tengamos una nueva actividad, nos mantenemos en contacto, seguramente al mismo mail y los vamos a avisar, pero es muy probable que haya otra actividad sobre la marcha al campo. Así que muchas gracias a todos los participantes. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Bueno. Juan Manuel, gracias, che. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias para todos. Chao, Marta. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, Claudia.
Bueno, Juanma, gracias, querido. Juan Manuel, muchas gracias.